El Parque Nacional del Agua nace en el 68 con una iniciativa para proteger el agua potable de Ciudad Quesada. Entonces nace como un bosque, 2.700 hectáreas más o menos. Ya en los años 70, 75, se crea una reserva y se amplía notablemente ese bosque, pasa de 2.700 a 3.200 hectáreas. O sea, una cobertura mucho más amplia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en ese territorio es un territorio que se filtra la mayor cantidad de agua de la zona norte. Todos los nacientes, las cuencas hidrológicas, nacen precisamente de esta zona donde se ubica hoy el Parque Nacional. Tuvimos muchas luchas contra mineros, etcétera, pero logramos consolidar el parque en 1992 como Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, y lógicamente se amplió un poquitito más, en 1.000 hectáreas, casi 1.000 hectáreas. Ahora tenemos 14.400 hectáreas que gracias a visionarios, a gente visionaria y a la población norteña, hoy gozamos de una protección y de un parque nacional. Bueno, dichosamente nunca hemos sufrido una crisis aguda de falta de agua, y sobre todo de falta de agua potable. Eso ha hecho que la gente no tenga conciencia de la importancia del agua. Y resulta que este parque proporciona el 80% o más del agua potable de todas las asadas, de toda la población de la zona norte. No hablo de Ciudad Quesada o San Carlos, no. Hablo de cantones como Naranjo, Zarcero, Valverde Vega, San Carlos, Upala, Guatuzo, Los Chiles, que tienen injerencia directa. Hablo del agua que los productores agrícolas, los ganaderos, los industriales, toda esa agua que necesitan proviene del parque. Estoy hablando que a partir de la desembocadura del río San Carlos, en el San Juan, el 60% del caudal de agua de ese poderoso río es precisamente proviene del Parque Nacional del Agua. O sea, hay tantas y tantas bondades que nos da este parque que es difícil enumerarlas. De ahí el contentamiento para quienes conocemos la importancia del parque, y que poco a poco esto servirá para mercadearlo y para decirle a toda la gente, no solo que depende de ese parque, sino a todo Costa Rica y al mundo entero, de que tenemos no solo un pulmón y una fábrica de agua importantísima en la zona norte, sino que tenemos un pueblo consciente de la importancia que tiene el Parque Nacional del Agua para la región, para el país y para el mundo. Mira, ahí hay tierras baldías todavía, se puede encontrar tal vez, no sé, siendo optimista, tal vez unas 2.000 hectáreas todavía que pueden quedar como tierras baldías. Pero lo interesante aquí es que muchas de esas tierras que están en poder de algunos ciudadanos o en manos privadas son tierras que se inscribieron indebidamente, igual que se trató de inscribir las 7.472 hectáreas que hoy dichosamente el Estado ha recuperado nuevamente. De manera que yo creo que con esta noticia de la recuperación de estas 7.472 hectáreas, ya esto va a sentar un precedente para recuperar muchas tierras que fueron inscritas indebidamente, y tal vez en el orden de 3.000 o más hectáreas vamos a recuperarla mediante el precedente que se ha dado en forma legal. Y lógicamente pues emprender toda una campaña a nivel nacional e internacional para que el Parque Nacional del Agua en su totalidad pertenezca a todos los costarricenses. Esto despierta la conciencia cuando se ve que no son los políticos los que consiguen estas victorias, sino que es gente común y corriente que no tiene ni poder económico ni poder político. Esto es un aliciente para la población, y sobre todo en un país que nos decimos democráticos, para decirles que el poder no está en el poder político ni en el poder económico, que el poder está en la unión de la ciudadanía costarricense. Y es ahí donde estamos viendo
estos cambios, dichosamente a nivel nacional y sobre todo a nivel regional, donde supongo que la nueva municipalidad nos va a deparar muchas satisfacciones.